La separación de poderes y equilibrio constitucional es la conferencia de Rubén Flores de Uruguay, quien es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Mayor de la República Oriental de Uruguay, profesor de Derecho Público de esta misma institución, es autor de una obra tan vasta como interesante en la que figura, además de su tratado Manual de Derecho Público, varias monografías tales como su Manual Teórico Práctico de Contratación Administrativa, Manual Teórico Práctico de Contrataciones Administrativas, Amparo, Habeas Corpus, Habeas Data, Derecho Penal Administrativo, el Derecho Disciplinario, entre otras obras. Doctor Rubén, muy buenas tardes, bienvenido y el espacio es todo suyo. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. En primer lugar, corresponde mi agradecimiento a la entidad convocante, al Centro Internacional de Estudios Jurídicos, a La Serena, a la Universidad Libre, a todos nosotros integrantes del Instituto y al semillero. El semillero para mí es muy importante porque de un grano de mostaza surge algo tan grande luego, o de una semilla de trigo tenemos el pan. Una simbología de la muerte y de la vida. También debo agradecer a todo el instituto y especialmente a su presidente, el doctor Alejandro Robledo. Por último, a ustedes que me dedican y me dan algo muy importante en un ser humano, que es el tiempo. Uno de los valores más importantes, uno de los bienes más importantes, el tiempo. La exposición anterior, excelente, muy buena exposición anterior, me daría para conversar, además de un tema fuera del mío. Yo no me dedico especialmente a ese tema, pero el hablar de la justicia, de la legitimidad de los jueces, yo voy a terminar hablando de la justicia distributiva en la blockchain, nada menos, con cleros. Los roles, la personalidad, la individualidad, la moneda, Aristóteles, Platón, Pitágoras. Así que voy derechamente a mi tema. Realmente estamos deseando poder ir nuevamente a Colombia y a todos los países, como Argentina también, que hace tanto tiempo que no vamos por el tema de la pandemia. Nos honra estar en esta conmemoración de la publicación de la teoría de la justicia, asimismo de una constitución muy importante desde el punto de vista del derecho comparado, más allá de su aplicación práctica en el país, como es la Constitución de 1991 de Colombia. Nuestro tema es la separación de poderes y el equilibrio institucional. Tema netamente de carácter esencialmente jurídico-político. La Constitución es el pacto de los habitantes en mi país, no de los ciudadanos, de los habitantes, de los residentes. Y en definitiva termina decidiendo precisamente la separación de poderes. Y partiremos de una frase muy conocida, muy aplicada por mí. Es una frase que realiza don Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, que en definitiva termina diciendo al comienzo: ya que deseo escribir algo útil, voy a ir a la realidad de las cosas, parafraseando. Y a la vez, Napoleón, una parte, supuestamente comenta, esta discusión, supuestamente comenta, hay que saber realmente dónde estamos. Nada menos que un realista típico. Estamos hablando de realistas, claramente creo que el doctor que me presidió estaba más o menos por esa línea, por el realismo. Yo soy un realista. El derecho es en los tribunales. Es valor, es norma, pero se manifiesta en los tribunales. Es un hecho. Hay que conocer que fallan los jueces. ¿Dónde estamos?
En primer lugar, de dónde venimos. ¿Dónde estamos? Noye te ipsum, pórtico del templo de Apolo en Delfos, el famoso oráculo de Delfos. Noye te ipsum. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos y a dónde vamos? Todo desde el punto de vista realista. Estamos en una época en donde mi predecesor, mi ilustre predecesor, planteó una serie de elementos muy importantes, el individualismo, en fin, etcétera. La moneda, los roles, la personalidad, más allá de la individualidad, una cosa es la individualidad, otra cosa es la personalidad, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Y hoy en dónde estamos parados? Estamos parados en una época del Big Data, de la gran producción de datos personales, del Internet of Things, o sea, cada vez que nos conectamos a Internet estamos produciendo datos, de la blockchain, de los criptoactivos. Y recién, en este momento, me acabo de enterar que el dueño de Facebook va a llamar a su metaverso, que es un mundo virtual. Metaverso es un mundo virtual. Metaverse. Lo va a llamar con un nombre muy original. Lo va a llamar Meta. Entonces, estas soluciones que deben tomarse, son muy importantes e influyen en la separación de poderes, como lo vamos a ver más adelante. La solución, los distribuidores, decía, si no estoy mal entendido, de la justicia, mi predecesor, mi ilustre predecesor, y hoy día inclusive se habla de, por ejemplo, soluciones alternativas a la justicia, en la justicia, al poder judicial propiamente dicho, que se manifiesta, por ejemplo, en plataformas descentralizadas, en la blockchain, en la cadena de datos, en la cadena de bloques, perdón, como escleros. Una justicia descentralizada, no perteneciente al poder judicial. Así que miren dónde estamos parados. El Estado en ese sentido se encuentra en una plena evolución. Nosotros debemos saber en dónde estamos parados y proyectar en el semillero a la vez estas ideas que para mí son centrales. Gobiernos y bancos centrales se encuentran en la disyuntiva de regular todo el sistema de moneda alternativa, e inclusive el tema de regular este sistema de arbitraje en sentido ancho, porque hay defensores de estas innovaciones tecnológicas y hay otros que no son tan defensores. Además hay gente que vende productos, así que hay que tener mucho cuidado con estas formas, con lo que estamos leyendo, con esta masificación de la comunicación, de la enseñanza formal y de la enseñanza informal mediante YouTube, Instagram y otras plataformas, que es una realidad. Hoy estamos practicando una forma de e-learning donde utilizamos la distancia y la tecnología en forma sincrónica, en tanto estamos en vivo, podía haber sido grabado. Tiene ventajas, evidentemente, esta forma sincrónica, como la tiene también la asincrónica. Aquí voy a utilizar el yin y el yang, el blanco y el negro. En todo encontramos blancos y negros. Es un hecho. El símbolo inclusive es muy claro, en tanto tiene un blanco con un punto negro y viceversa. La
separación de poderes, ingresando ya a un tema más definiendo el tema concreto, la separación de poderes tiene dos conceptos: separar poderes. Simple. Fue el artículo 30 de la Constitución de Massachusetts de 1780, artículo 30 de la Constitución de Massachusetts, del Estado de Massachusetts, de 1780, el que estableció expresamente la separación de poderes. Voy a hablar de la realidad, de lo que soy, así que no me voy a referir mucho a lo que fue, aunque venimos de lo que fue. No me voy a referir al derecho romano, etcétera, etcétera. Con los cónsules, el Senado, el imperio y después toda la evolución. Así que la separación de poderes por lo menos se menciona expresamente en la Constitución de Massachusetts de 1780. El poder consiste, en definitiva, nada menos que se define generalmente como darle determinadas facultades a un representante. Lo estoy hablando no desde el punto de vista de la política, estrictamente, más allá de que los que me conocen saben que yo soy un técnico político. Es darle facultades a un representante. En estos momentos, en donde es fundamental la participación del ciudadano y de los habitantes, como lo vamos a ver muy seguidamente. Por eso hice toda esta introducción de blockchain, la cadena de datos, la producción de datos, en fin, etcétera. La inteligencia artificial, los jueces robot en China y en Estonia, por ejemplo. Jurídicamente, la separación de poderes, el poder en sí mismo, hace referencia a las funciones jurídicas del Estado. Listo, simple. Funciones jurídicas del Estado, que se manejan en un sistema de pesos y contrapesos, de equilibrio constitucional. Cuando hablamos de equilibrio constitucional, que es parte del centro de esta conversación, hablamos de no atribuir demasiado poder a uno de los poderes, precisamente. Porque si no estaríamos en una dictadura. La dictadura se caracteriza por la concentración de poderes en el poder ejecutivo. Pero, por ejemplo, en mi país se ha dicho y se propone dar extensos poderes, por ejemplo, a un tribunal de cuentas, que es un órgano extrapoder, y en definitiva, observar los gastos de la administración activa con efecto suspensivo. Creemos que, por ejemplo, allí habría un desequilibrio en el poder. Por eso, equilibrio de poderes, peso y contrapeso. Las funciones jurídicas del Estado, que son en definitiva las que definen los poderes, son precisamente los poderes que se atribuyen por el derecho objetivo, Constitución y ley, los poderes que se atribuyen a las personas públicas, a las personas estatales en Uruguay, no públicas, estatales, son cosas distintas en Uruguay. Poderes que se atribuyen a las personas estatales y a sus órganos para ejercer determinados cometidos. Por ejemplo, la prestadora del servicio de agua potable tiene el poder de administración, no legisla. Ejecuta, no legisla. Así que entonces, sin entrar en cada uno de los poderes, el poder jurisdiccional juzga por un tercero imparcial. Allí vemos la clásica tripartición de los poderes estatales. Ello se basa en un sistema no de separación absoluta, sino de colaboración de poderes. Y con determinadas variantes, por ejemplo, en los denominados sistemas presidenciales y parlamentarios. No me voy a detener en ello porque además podríamos discutir anchamente quién gobierna, por ejemplo, en un sistema parlamentario. Yo recuerdo simplemente a Winston Churchill o a Margaret Thatcher. Con eso estoy viendo a mi querido profesor, ¿quién gobierna, el Parlamento o Churchill, mi querido profesor?
Lo estoy viendo a usted directamente. ¿Quién gobernaba? Hasta que, por supuesto, vienen las maquinaciones en el cuarto secreto dentro del propio partido gobernante. Y así fue, por ejemplo, cuando Margaret Thatcher se tuvo que retirar. Pero la dama de hierro, evidentemente, era la que gobernaba. No tengo duda de eso. Aunque los parlamentaristas dicen una cosa diferente, que es algo más que nada formal desde mi punto de vista. Con esto no soy presidencialista. Con esto soy realista. Punto. A los tres poderes que acabo de mencionar se puede agregar el poder constituyente, el poder que radica en la nación organizada, en el pueblo organizado. Ese concepto a veces tan mal usado, pueblo. Es, en definitiva, los ciudadanos que se dan su propia constitución. En Uruguay existen los electores no ciudadanos, pero eso es otro tema muy fino, que no me voy a detener. Pero además a esto no debemos quedarnos acá. ¿Dónde estamos parados? En Ecuador, la Constitución de 2008 agregó dos poderes más. Agregó el poder electoral y agregó el poder de transparencia, tal cual, electoral y de transparencia. Con lo cual supone el ejercicio de una función electoral y de una función de transparencia. Ejemplo, para nosotros no hay un poder electoral en Uruguay. Algunos dicen que sí, pero para nosotros no hay. El poder electoral es un desgajamiento del poder judicial, cuando ejerce función jurisdiccional, cuando juzga una elección. Si no, ejerce como todos los órganos del Estado, función administrativa residual, cuando designa a sus funcionarios. Entonces no existe un poder electoral para mí. Es función electoral, función jurisdiccional pura. Pero nuestro querido pueblo hermano, el ecuatoriano, en su artículo 204, dice que el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público. El pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, en ejercicio de su derecho a la participación. Ello se encuentra en el capítulo 5 de la Constitución ecuatoriana, que habla de la función de transparencia. O sea, que crea una función. Tiene que crear la función. Porque si no, no existiría el poder. Si no hay función, no hay poder, desde mi punto de vista. Bien, así que no nos quedamos por allí. Ya Charles Secondant, más popularmente conocido como Montesquieu, el barón de Montesquieu, nos decía que esa frase tan conocida, la voy a repetir, la tengo que decir: el que tiene poder tiende a abusar de él hasta donde encuentra un límite. Por tal motivo, los poderes se autocontrolan, aunque lo hacen en un sistema de colaboración de poderes. Hoy, con el e-government, con la sociedad de la información, con los TICs, con la tecnología de la información y conocimiento, la administración estatal 4.0, la revolución 4.0, que es la aplicación de estas tecnologías nuevas, la e-justice o la justicia por intermedio de Internet, los sistemas alternativos de solución de conflictos, como cleros, los jueces robots en China y Estonia, nos hacen pensar y reflexionar en este foro, en esta tribuna,
sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Cómo se va a estructurar el Estado. ¿Seguiremos en este Estado de esta manera? ¿Permitiremos estas soluciones de controversias de esta forma? Por tanto, pensemos en dónde estamos, qué somos, en dónde estamos. Mantengámonos siempre al pie y al orden a los efectos de contribuir en la enseñanza y en la replicación de estos elementos. Pensemos en la realidad. Recordemos lo que dijo Toffler oportunamente. Los analfabetos del futuro no serán aquellos que no sepan leer o escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y volver a aprender. Un ejemplo breve en mí. Aprender, desaprender, volver a aprender. Yo empecé a escribir en el sistema operativo DOS con WordPerfect y era, si se me permite la expresión, era mandrake, era un mago escribiendo. La cosa que repentinamente apareció Bill y me puso Windows 95 y Word. Yo no me resistía al cambio. Pero la antropología social, trayendo a Darwin, a Charles, me obligó a desaprender Word. Perfecto. Y hoy trato de manejar lo más posible y lo mejor posible Word. Ya está pronto Windows 11. Así que no nos olvidemos de aprender, de desaprender y de volver a aprender. Repliquemos estos conocimientos que estamos aprendiendo, si es que los compartimos. Yo aquí no estoy dando verdades, nadie dice verdades. La justicia, como decía mi predecesor, es limitada, es de los hombres, es un valor. Los expedientes no pasan a la justicia, pasan al Poder Judicial. Pasan al Poder Judicial, no a la justicia. Entonces, si es del caso, repliquemos, plantemos en el semillero y desde el semillero nuevas semillas para que con la muerte vuelva a nacer una planta que dé frutos. Ha sido un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Doctor Rubén, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en la tarde de hoy. Es un placer tenerlo aquí el día de hoy. Sandra Liliana Bernal Pérez es abogada de la Universidad Autónoma de Colombia, doctorando en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales,